Bueno, me pidieron que resuma en 15 minutos esto, que es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el espectro de la fracción de eyección, lo cual de por sí representa un desafío, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Estos son mis conflictos de intereses y vamos a abordar estos tres temas en realidad. ¿Cómo vemos hoy a la insuficiencia cardíaca, es decir, la insuficiencia cardíaca de nuestros días? ¿Cuáles son los pilares para el tratamiento de la IC con fracción de eyección reducida? Y el tratamiento de la IC con fracción de eyección levemente reducida y preservada para llegar a los mensajes finales. Esto probablemente es un resumen de la epidemiología actual de la insuficiencia cardíaca y ustedes ven que esto es un análisis hecho a nivel global y la prevalencia se mantiene más o menos estable, alrededor del 3%. Lo más importante es que ha aumentado la prevalencia de IC con fracción de eyección preservada, lo cual implica que disminuye la prevalencia de IC con fracción de eyección reducida. Y la incidencia también parecería que se mantiene estable, pero cada vez hay más pacientes con IC y hay más pacientes que sobreviven. Por eso ese valor, esa relación se mantiene estable y de nuevo disminuye la IC con fracción de eyección reducida. A pesar de todos los avances terapéuticos, fíjense que la mortalidad, fundamentalmente, si miramos la mortalidad a 5 años, sigue siendo muy alta, 50-75%, es diferente en IC con fracción de eyección reducida, que predomina la causa cardiovascular, de la IC con fracción de eyección preservada, donde predomina la mortalidad no cardiovascular. Y claramente el tema de los costos está íntimamente relacionado, como lo analizaban recién, y el costo es muy alto y fundamentalmente tiene costos directos que representan aproximadamente el 70% de lo que se gasta, más las comorbilidades, más las intervenciones y la medicación y la visita ambulatoria. Entonces, hoy es un aspecto muy relevante a tener en cuenta. Hay una definición universal, así como se hizo en la época del infarto agudo de miocardio, cuando aparecieron las troponinas, hubo que hacer una definición universal. Hoy hay una definición universal de insuficiencia cardíaca. Y es muy interesante en este análisis del tratamiento que estamos por hacer, porque ustedes ven que es la combinación de signos o síntomas que están causadas por una anormalidad estructural o funcional y que está corroborada o porque tenga elevación de péptidos natriuréticos o porque tenga una evidencia objetiva de congestión de origen cardiogénico, pulmonar o sistémico. En este contexto, ya sea por imágenes, ya sea por cateterismo derecho, fíjense que en la definición no se incluye la fracción de eyección. Es decir, hoy no necesitamos tener la fracción de eyección para decir que un individuo tiene insuficiencia cardíaca. Y claramente, bueno, clasificamos menor de 40%, menor o igual a 40%, fracción de eyección reducida, 41 a 49%, levemente reducida, y de los pacientes que tienen 50 para arriba son los que se consideran IC con fracción de eyección preservada. Pero hay un grupo también muy interesante, que es los que tienen IC con fracción de eyección mejorada, que son aquellos que tenían deteriorada y que por el tratamiento, por lo que se le hizo, recién veíamos el caso del Mitraclip, uno interviene y el paciente mejora, pero el tratamiento sigue siendo fundamental. Por eso estos pacientes que tenían menos de 40, que tienen más de 40 actualmente, que incrementaron 10 puntos, es un grupo en el cual hay que prestarle particular atención. El otro concepto importante a tener en cuenta es contextualizar el riesgo de la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que cuando hablamos de enfermedad aterosclerótica, el individuo de más alto riesgo de enfermedad aterosclerótica tiene una incidencia de evento de 7%. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, el individuo que tiene todo el tratamiento, que está en una buena condición, clase funcional 2, sin hospitalizaciones y tiene todo el tratamiento completo, tiene 10% de riesgo de evento. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca de movida es un paciente que tiene un riesgo extremadamente alto. Por lo tanto, hoy en día la IC estable no existe. Y el otro concepto es que el riesgo cambia en la evolución del paciente. Es decir, un individuo que tiene una insuficiencia cardíaca que está estable, tiene una tasa de eventos anuales de 14, 15, 20 por 100 pacientes años, pero cuando se hospitaliza, esto se cuadruplica. Entonces pasa a tener 70, 80. Y cuando se va de alta, se coloca en una posición intermedia. Entonces hay una evolución que tiene que ver con el grado de severidad de la insuficiencia cardíaca, con el grado de congestión y con el retorno a esa etapa inicial, por eso esa atención. Y decíamos que de esta clasificación, sabemos hoy en día que IC con fracción de eyección reducida representa más o menos la mitad, y la mitad de los pacientes tienen IC con fracción de eyección mayor a 40%. Los que tienen IC con fracción de eyección preservada, propiamente dicha,
son los que tienen más, representan un 40% del total de la población. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Obviamente no podemos entrar en detalle en ninguno de ellos, pero esta ha sido la evolución de la intervención farmacológica en la IC con fracción de eyección reducida, ¿no es cierto? Uno dice pre-2000 y parece que esto fuera hace mucho, pero bueno, era cuando empezamos nosotros. Teníamos solamente el IECA, aparecen los beta-bloqueantes, los antagonistas mineralocorticoides, los bloqueantes del receptor angiotensina, aparece los ARNI y finalmente las glifosinas, que son las que han cambiado el tratamiento. Es decir, esto ha evolucionado claramente, fundamentalmente al final del año 2020, donde apareció la mayor evidencia del tratamiento. Y uno podría tener indicaciones que dependen de lo que buscamos. Si buscamos vasodilatación, por ejemplo, los IECA representan la intervención fundamental. Los betabloqueantes, algunos de ellos fundamentalmente tienen acción vasodilatadora. Si lo que buscamos es un efecto antifibrótico o antihipertrofia, aparecen los inhibidores SGLT2 y los IECA y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. La nefroprotección hoy es un tema fundamental. Entonces, este concepto sirve para tener idea de hacia dónde estamos interviniendo y cuáles son los efectos que tiene cada una de las drogas. Reducir la frecuencia cardíaca, mejorar el metabolismo, lograr natriuresis y diuresis y probablemente lo que se venga sea incrementar la contractilidad a través de drogas como el omecamtiv mecarbil, que bueno, tiene algunas limitaciones. IECA y bloqueante receptor han sido la primera intervención. De esto lo importante es saber que el IECA es la droga preferida, no el bloqueante receptor de angiotensina. Entonces el IECA es el que ha demostrado reducción de la mortalidad, hospitalización, puntos de eventos combinados. Los bloqueantes receptores, ¿en quiénes sirven? En los que tienen intolerancia a los IECA, que no son todos. Eso es un concepto importante porque a veces se pone mucho bloqueante receptor de angiotensina y poco inhibidor de enzima de conversión. Los betabloqueantes demostraron un efecto muy sólido, que es reducción de todos estos eventos, pero un efecto antirremodelado, pero agregan un concepto muy importante que es el efecto temprano. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, el estudio Copernicus, que el estudio Copernicus eran los pacientes que en peor condición estaban, eran pacientes que estaban en clase funcional avanzada, que incluso habían dejado de recibir drogas inotrópicas, y dentro de este grupo había un grupo particularmente de mayor riesgo y el efecto de los betabloqueantes ya se observó dentro de las 8 semanas, fíjense, entre todos los pacientes y en los de alto riesgo para el punto final de mortalidad y de mortalidad por hospitalización. Entonces uno dice, hay que tratar lo más precocemente que pueda con estas drogas en particular. ¿Qué pasa con los antagonistas receptores mineralocorticoides? Bueno, efecto lo mismo en todas las clases funcionales, clase funcional 2, 3, 4, en pacientes posinfarto y alguna evidencia que se puede cuestionar, que es la IC con fracción de eyección preservada. Pero fíjense, en IC específicamente, el efecto al día 19, posinfarto al día 7. En IC con fracción de eyección preservada, ya el efecto es mucho más tardío y aparece a partir de los 200 días. Esto tiene que ver con el diseño de los ensayos clínicos. La evidencia para el sacubitril o valsartán, decíamos, es también muy importante y contundente el estudio Paradigm. El estudio Paradigm, la diferencia que tuvo con los otros estudios es que comparó el LSZ contra el mejor tratamiento, que es el enalapril. Y es el estudio del 20%, porque redujo todos los eventos considerados un 20%, de manera significativa. Y de nuevo, la primera hospitalización por IC a 30 días, ya hay una reducción altamente significativa. Por lo tanto, son drogas que también se deben iniciar de manera precoz. Y el último que vino a incorporarse son los inhibidores SGLT2. De nuevo, evidencia muy sólida. Estos dos estudios, el DAPA y el EMPEROR, demostraron una reducción de alrededor 25% del punto final combinado a expensas fundamentalmente de la reducción de las hospitalizaciones. Pero fíjense cómo el efecto se observa ya al día 28 con la dapaglifosina y al día 12 con los pacientes tratados con empaglifosina. De nuevo, la relevancia de iniciar lo más precozmente posible un tratamiento en estos pacientes. Entonces, con esto surge este concepto que es de la cuádruple terapia. Entonces, la cuádruple terapia tiene como objetivo, es el objetivo número 1 a lograr en pacientes con IC con fracción de eyección reducida, antes de cualquier cosa. Y esto está basado en que son drogas complementarias, que tienen mecanismos de acción que son independientes, pero tienen efecto adicional,
se deben implementar rápidamente y no importa el orden. El orden está basado en la velocidad, en las características del paciente, en la magnitud del beneficio que buscamos. ¿Por qué? Porque hay mejoría rápida de la fracción de eyección, reducción de las hospitalizaciones, mejora la adherencia de los pacientes al tratamiento, reduce la mortalidad, las hospitalizaciones por IC y mejora el estado de salud de los pacientes. Y fíjense que si nosotros aplicamos el tratamiento con cuádruple terapia, traten de recordar una intervención que necesite un número necesario a tratar tan bajo, solamente 4 pacientes para reducir un evento de mortalidad. Es decir, claramente hay un impacto cuando se logra la intervención conjunta en estos pacientes. Y recién agregué esta diapositiva porque la había sacado por temas de tiempo, pero recién discutían la costo-efectividad de la cuádruple terapia. Y fíjense que este también es un análisis de costo en los Estados Unidos. Ellos hablan de alto valor costo efectivo cuando la inversión alcanza $50.000 y todavía sigue siendo con un valor intermedio hasta $50.000 anuales por cada quali. Y fíjense que la cuádruple terapia está dentro de este margen con un costo aproximado de $81.000 anuales sobre la triple terapia. Pero agregar cuádruple sobre triple incrementa en años de vida 1.73. Y si lo comparamos con la doble, 2.87. Pero sin el concepto que quiero transmitirle, además de esta ventaja, es que si uno no puede poner la cuádruple, poner la triple es mejor que poner la doble. O sea, cuanto más tratamiento le demos, mayor beneficio hay en los pacientes con estas condiciones. Entonces, las guías nos dicen, el tratamiento basado en la fracción de eyección, pacientes con menos de 40%, el tratamiento debe incluir el ARNI sobre el IECA y después el bloqueante receptor, los beta bloqueantes, antagonistas receptores mineralocorticoides e inhibidores SGLT2, una evidencia 1A para todos ellos. Pero fíjense que en los que tienen IC con fracción de eyección mejorada, nos dice que hagamos exactamente lo mismo. Estos pacientes no hay que retirar ninguna medicación. De nuevo, volvemos al concepto inicial, que decíamos que los pacientes con insuficiencia cardíaca que supuestamente están estables tienen 10% de riesgo de eventos en el seguimiento anual. En fracciones de eyección menores, esta que fue la primera guía, hace una evidencia menor y lo vamos a ver enseguida un poquito más en detalle. Entonces, ¿cómo se titulan estas drogas? ¿Cómo se inician? Hay una recomendación que es esta guía de expertos que dice en los pacientes con IC, primero ver si están tratados o no están tratados. Y si están tratados, miramos si tienen 4 o 3 drogas. Y si no tienen las drogas completas, tratamos de cambiar, agregar lo que falta, sacar lo que no sirve y titular lo que se pueda titular. En los pacientes que ya están tratados, se mira esto, tasa de filtrado glomerular mayor de 30 y la presión arterial mayor de 100. Si tiene las dos condiciones, tanto en pacientes internados como en pacientes ambulatorios, uno podría empezar el tratamiento inicialmente con 3 drogas y dentro de los 2 a 4 días agregar la siguiente droga. ¿Cómo? Usando un cuarto de dosis, por ejemplo, en el caso de los ARNI o en el caso de los antagonistas receptores mineralocorticoides y en los inhibidores SGLT2, dosis full, que es la que no se titula. Y en los pacientes ambulatorios, directamente uno debería iniciar o podría iniciar las 4 drogas siempre y cuando se den las condiciones necesarias y rápidamente titular el tratamiento. Ahora, si el paciente tiene filtrado glomerular menor de 30, fíjense que hace lo mismo y lo que posterga, acá postergaba los beta bloqueantes, acá posterga el agregado de los antagonistas receptores mineralocorticoides. Y en los pacientes que están hipotensos, prefiere recomendar iniciar un IECA, no darle dosis extremadamente baja de ARNIs, sino darle un IECA. Y después que el paciente mejora y tolera, uno hace el cambio del IECA al ARNI, sabiendo esto de las 36 horas de diferencia y de nuevo titulación rápida del tratamiento. No olvidarse que el tratamiento tiene que incluir, después de esto que se llama terapia de inducción, la terapia de consolidación y el tratamiento de las comorbilidades, que son todas las otras drogas que sabemos que tienen un efecto adicional, pero que no alcanzaron el nivel de evidencia 1A que tienen el esquema de 4 drogas. ¿Qué hacemos en IC con fracción de eyección levemente reducida o fracción de eyección preservada? Fíjense, esto es la historia de los ensayos clínicos en IC con fracción de eyección preservada.
Miren el tiempo que pasó desde la evidencia inicial con estas drogas hasta la aparición de nuevas drogas. Desde el año entre el 98 y 2010, recién en el 2019-2020 empiezan a aparecer los ensayos clínicos, en los cuales los primeros eran solamente evoluciones funcionales, es decir, test de caminata, mejoría en calidad de vida, hasta que aparecieron los ensayos clínicos que demostraron realmente efectividad en evolución en pacientes con esta condición. Y hoy en día hay en investigación muchos más, pero bueno, no tenemos tiempo de hablar de todos. Las intervenciones en IC con fracción de eyección preservada, teníamos por un lado lo que parece bueno, que es lo que hacemos habitualmente. Beta bloqueantes, simplemente para resumir, ¿no es cierto? Hazard ratio 0,81, intervalo de confianza supera el 1. IECA supera el 1, bloqueante receptor de angiotensina, no alcanzó significancia. Los ARNI también se quedaron ahí en el límite y los antagonistas receptores mineralocorticoides también. O sea, son drogas que uno podría decir tienen algún efecto. Y los que no han tenido efecto incluyen los nitratos, que también era muy frecuente poner nitratos, porque hay un concepto del valor del óxido nítrico en pacientes con esta condición. Por lo mismo, los inhibidores de la fosfodiesterasa, esto sirve para otra cosa, no para la IC con fracción de eyección preservada, el vericiguat, el praliciguat, e incluso los antagonistas receptores de endotelina, como el macitentan, tampoco han demostrado beneficio, entonces son drogas que han fracasado. ¿Qué es lo que hay? Recientemente este año se publicó este estudio, que es el estudio Paraglide, que evaluó en los pacientes con IC con fracción de eyección preservada en el Paragon, que fue el primero, vieron que aquellos que tenían una internación dentro de los últimos 30 días tenían mayor riesgo y había una tendencia al beneficio con los ARNI. Entonces, ¿qué hicieron? Incluyeron esa población específicamente de pacientes y demostraron, primero, reducción de los péptidos natriuréticos. Un punto final no tan importante. Y cuando hicieron el win ratio, no dio significancia estadística en el grupo global, pero sí vieron que en los pacientes con fracción de eyección hasta 60%, el win ratio era 1.45. Lo más importante de esto no fue este estudio, sino lo siguiente, que es juntar a los pacientes del Paragon con los del Paraglide. Y allí sí se observó una reducción altamente significativa, como pueden ver aquí, y particularmente esa reducción de 30% es en los pacientes que tienen una fracción de eyección menor o igual a 60. Entonces, hay un subgrupo de pacientes que pueden beneficiarse con ARNI en IC con fracción de eyección entre levemente reducida y preservada, que incluso tiene beneficios para proteger al riñón, como hablamos hoy. Indudablemente que la evidencia más importante surge de los inhibidores de SGLT2. Entonces, en los dos estudios, en el Emperor Preserve y en el Deliver, una reducción muy significativa entre 18 y 21, un número necesario a tratar muy similar, alrededor de 31, 32 pacientes, y de nuevo, efecto temprano, digamos que está cerca de los 20 y pico de días en el caso del Deliver y en el día 18 en el caso del Emperor Preserve. Es decir, de nuevo, el tratamiento debe iniciarse de manera precoz. Y este estudio también demostró, cuando se juntaron el Deliver y el Emperor Preserve, un efecto altamente significativo en el punto final combinado, una reducción en el límite de la significación también de mortalidad y claramente, fundamentalmente, en las hospitalizaciones por IC. Y este efecto se observó en todo el espectro de la fracción de eyección por encima de 41, es decir, 41 a 49, 50 y 59 e incluso mayor a 60, porque era también una discusión si había que seguir a los pacientes con más de 60 tratando con este tipo de drogas. Entonces, las recomendaciones cambiaron desde esta que veíamos que la recomendación era primero poner inhibidores de SGLT2 y después considerar algunos aspectos de los pacientes, si tenían congestión, diuréticos, agregar antagonistas receptores mineralocorticoides y en un subgrupo especial, ARNI y ARA, y recuerden esto, en las recomendaciones de la guía norteamericana no están incluidos ni los IECA ni los beta bloqueantes, que si quieren lo discutimos después, se lo dejo picando ahí. Bueno, y en la guía europea ya los incorporó como evidencia 1A en pacientes con IC con fracción de eyección levemente reducida y preservada. Es decir, indiscutible que tiene un rol fundamental en tratar esta condición. Entonces, hoy, conceptualmente, el paradigma actual de cómo tratamos a los pacientes con IC con fracción de eyección preservada incluye
Primero, medidas generales, eso para todos. Control de factores de riesgo, estilo de vida saludable. Eso es para toda la insuficiencia cardíaca. Intervenciones independientes del fenotipo y la fracción de eyección. ¿Esto qué significa? Para todos. Incluye inhibidores SGLT2, diuréticos en evidencia de congestión y actividad física, ejercicio de rehabilitación. ¿Por qué? Porque eso ha demostrado también de manera contundente el beneficio en esta población. Y el paso siguiente es la intervención dependiente del fenotipo. Y eso enseguida vamos a discutir algunos aspectos. ARNI, antagonista receptor y, por ejemplo, el semaglutide con algunas evidencias. ¿Qué significa esto? Que después que empezamos un tratamiento global, independiente del fenotipo, vamos a mirar el fenotipo del paciente. Entonces, tenemos pacientes que tienen déficit de hierro, hay que tratar el déficit de hierro. Si tiene enfermedad coronaria, ahí consideramos el tratamiento específico para la enfermedad coronaria. La fibrilación auricular también es una condición altamente prevalente. La diabetes, ustedes saben que los pacientes con IC con fracción de eyección preservada, en un 75-80% tienen una combinación de diabetes, obesidad, hipertensión y enfermedad renal crónica. Entonces, la mayor cantidad de pacientes tienen esta combinación de factores, entonces tienen un tratamiento específico y de allí de tratar la obesidad con semaglutide con la evidencia de los estudios STEP, que se ha publicado uno recientemente y se va a publicar el otro en pacientes con diabetes en el American College of Cardiology. Y en los pacientes con enfermedad pulmonar crónica también hacer un tratamiento específico de esta condición. Entonces, tratando de cumplir con esto de no extendernos tanto, ¿cuáles serían los mensajes finales? Y podríamos decir, primero, el paciente con IC tiene distintos momentos de vulnerabilidad a lo largo de su historia natural. Fundamentalmente tiene un alto riesgo residual en el paciente ambulatorio, eso de 10% de mortalidad en el mejor estado, y tiene periodos como la post-hospitalización por insuficiencia cardíaca, en la cual es un momento altamente propicio para iniciar terapias, pero es también un momento que implica un alto riesgo a corto plazo. Por lo tanto, el concepto de IC estable debe cambiarse por el de extremo alto riesgo. Esto significa que requiere intervención farmacológica completa y temprana, aún en pacientes que uno lo considera que está bien, porque ese paciente que está bien tiene alto riesgo. El paradigma del tratamiento en la IC con fracción de eyección reducida y en la levemente reducida hoy ha cambiado a un esquema simultáneo de 4 drogas. De nuevo, ARNI preferible sobre IECA y ECA sobre bloqueante receptor de angiotensina. Beta bloqueantes, inhibidores SGLT2 y antagonistas de los receptores mineralocorticoides con dos objetivos. El primer objetivo es lograr precozmente el máximo número de drogas, idealmente dentro de las primeras 2 semanas. Y el segundo objetivo es lograr la máxima dosis tolerada con las 4 drogas en 4 a 12 semanas. ¿Esto qué significa? No se recomienda más ese esquema de poner una droga, titular al máximo y recién poner la segunda. Uno empieza con todo y después va titulando. Y en IC con fracción de eyección preservada, los inhibidores SGLT2 representan el pilar principal e inicial del tratamiento. Los ARNI los podríamos indicar en pacientes que han tenido hospitalizaciones recientes o que tienen hospitalizaciones frecuentes, sexo femenino, fracción de eyección menor de 60%, en este grupo en particular es donde mayor impacto tienen. Los antagonistas de receptores mineralocorticoides también son drogas auxiliares, fundamentalmente en quienes, en los que tienen evidencia de congestión, se hospitalizan frecuentemente o están hipotensos, y después pensar en que el tratamiento no termina aquí, sino que tiene que estar dirigido al fenotipo que predomina para tratar de controlar las comorbilidades que vimos hoy, que son muy frecuentes en esta población de pacientes. Bueno, hasta aquí llegamos y discutamos.